Pero Listo, que falta ya. Entonces, sí, son 20%, entonces para que evitemos, ¿sale? Y obviamente si hay falta, pues les va a afectar con las firmas, ¿no? Que se pueden poner. Quiero empezar primero por, vámonos con el método deductivo. Quiero empezar en primera instancia de lo general a lo particular, es decir, quiero empezar primero con lo que vamos a ver en el semestre, con lo que podríamos ver en el semestre. Yo creo que dejamos al final y a ver si nos da tiempo en relación a la historia o cosas similares, porque al final de cuentas eso no les interesa tanto a ustedes. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Pues obviamente en relación a los cadáveres. ¿Qué es lo que van a ver ustedes cuando les entreguen una carpeta de un homicidio, de lesiones o cosas similares? Pues obviamente todo esto, ¿sale? Por eso es importante para ustedes que conozcan estos fenómenos, estos periodos de putrefacción y ya más adelante las lesiones y las regiones, porque los médicos en sus actas médicas o en sus dictámenes, pues obviamente ponen ciertos términos que a lo mejor ustedes no van a entender, ¿sale? Pongan en silencio ya su celular. Bien, ¿qué entienden por fenómeno cadavérico? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Cuando uno pierde la vida, ¿qué es lo que pasa después de? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué entienden por fenómenos cadavéricos? Podemos estar hablando de lo que se menciona como rigor mortis. Rigor mortis, ¿qué es el rigor mortis? ¿O qué entiende lo que entiende? Es que se va a ver muy burdo, ¿no? Que el cadáver se ponga rígido, sin color, con moretones de acuerdo a la posición del cadáver. Perfecto. ¿Por qué nos hacemos pálidos? ¿O por qué nos hacemos blancos, dice usted? Por la circulación, ya no circula la sangre. Excelente, muy bien. ¿Y por qué se hacen esos moretones? Que no son moretones, ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Es donde se acumula la sangre. Excelente, excelente. ¿Tienen conocimiento del término? No. Ok, excelente, van bien, traen la idea, me gusta. ¿Sale? Entonces, una vez que se pierde la vida, vamos a tener ciertos fenómenos en los cuales vamos a establecer qué pasa. Y va a depender también cada cuerpo. No todos los cuerpos son iguales. Va a depender también de la corpulencia o qué tan bien alimentados estén. Más adelante vemos esa situación. Y también me imagino de acuerdo a la situación de la pérdida de la vida, ¿no? Sí, también cómo la haya perdido. Muy bien. ¿Por qué? Deme un ejemplo. Acertadamente dice ese comentario, pero ¿por qué? ¿En qué tipo de asuntos podría cambiar? Bueno, en alguna ocasión vi un cadáver que tuvo un infarto cerebrovascular. Okay. Entonces, el moretón lo traía el lado de la izquierda. Muy bien. Aquí ahorita platicamos más del tema. Gracias. Bien, ¿qué son fenómenos cadavéricos? Son una serie de cambios que el cuerpo empieza a experimentar una vez extinguida la vida. ¿Sale? Entonces va a depender el asunto. Complementamos el ejemplo que dice la licenciada. En un hecho de tránsito, por ejemplo, en un choque, si a lo mejor es un atropellado y obviamente hay una fractura en cabeza y hay pérdida de sangre, entonces va a cambiar esa evaluación de esos fenómenos. ¿Por qué? Porque ya no hay sangre dentro del cuerpo. ¿Sale? A diferencia a lo mejor de un padecimiento, que es muy diferente. ¿Estamos? O en su caso, si, no sé, le quitan la vida, ¿no? Es decir, a causa de algún disparo o así. También. Porque ahí se expende, bueno, no sé, pero se expide como que más fácil el olor, podría ser, etc. Así es. Y obviamente la sangre va a ayudar a que el cuerpo se descomponga. Si no hay sangre, pues obviamente no lo en descomposición. O sea, sí lo hay porque tenemos aún así los órganos, sin embargo, puede retardar ese periodo de putrefacción. Porque ¿qué es lo que hacen cuando embalsaman? ¿Saben? ¿Qué es lo que hacen los técnicos en necropsias?
no sé. Como que ponen Meten- aceititos para que no se descomponga, ¿no? Ajá. Para que dure más el cuerpo. Lo que no entiendo es, por ejemplo, cuando están preparando un cadáver, ¿por qué tienen una cubeta y que sacan fluidos? Bueno, nunca he estado, ¿verdad? Pero medio vi. ¿Sacan la de qué? ¿Lo de los órganos? Ajá, no los órganos, sino como fluidos, ¿no? Pues es lo desangran, se puede decir que lo desangran. Y Obvio. bueno, mi idea es que le meten ese líquido que dicen ellas para preservar. Y sacan Formol. la sangre ajá, Le exactamente. echan el formol. Ajá. Pues ¿qué es lo que hacen? Desangran el cuerpo, pues obviamente para que ya no exista la putrefacción y aguante cuando lo vean, porque son las creencias que la mayoría de personas tenemos, ¿no? Entonces, para esa situación, para velarlo, sacan órganos, los echan en una bolsa, le echan formol y ya lo regresan al cuerpo, ¿sale? Y así es como se va a aguantar un poco más el cuerpo. Tengo una amiga que se dedica a eso de embalsamar, me dijo una amiga que me dice, cuando tú ves a uno que dice, ay, se ve que como que quiere abrir sus ojos, o que así vive. O murió feliz. Ah, sí, no, dices que te lo embalsamaron. Entonces sacan órganos. Sí, claro. ¿Por qué no tengan la necropsia? No, pues la necro, es que fíjese, si usted, bueno, vámonos desde antes. Cuando ustedes, por conocimiento general, no sé si se los platiqué, creo que a ustedes no, por conocimiento general, si alguien pierde la vida dentro de su casa, ¿qué es lo que hacen ustedes en primera instancia? ¿Qué es lo que hay? Llamas a... Bueno, pero Ambulancia, ¿no? o sea, yo creo que si alguien fallece en tu casa, lo primero que haces es intentar moverlo, ¿no? ¿Ok? Ya posterior a, probablemente le hablas a Una ambulancia, una ¿no? ambulancia. ¿A la patrulla? O a una patrulla. Ajá, bueno, que inicialmente va a llegar primero la patrulla, perdón, para ver que realmente necesites una ambulancia o si ya en su caso necesitas tal cual a servicios periciales. Ok, fíjense, es importante el hecho de que tengan conocimiento de esto, porque si es por padecimiento y ustedes tienen como ese antecedente clínico, ya no es necesario a lo mejor que llamen a la policía. Porque si le dan aviso a la policía, a alguna autoridad, pues obviamente esa policía va a dar aviso al Ministerio Público. Entonces, en base a eso se puede llevar el cadáver al CEMEFO. Y si se llevan el cadáver al CEMEFO, le tienen que practicar la necropsia. Hay mucha gente que no quiere que se les haga la necropsia. Entonces, para evitar también ese trámite, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues en primera instancia nada más hablen, por ejemplo, si ya tienen funeraria, platiquen con la funeraria. Ellos normalmente tienen o conocen a médicos particulares. Con que un médico particular les extienda ese certificado de defunción es más que suficiente. Ya normalmente los funerarios se dedican a ir al registro civil, a todos estos trámites del panteón. Entonces ya nada más pagan ustedes como el paquete y ya como que se olvidan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente no se tiene cabeza, ¿no? En ese momento. Entonces pues es algo para darle un poquito más de velocidad. Si es muerte violenta, compañeros, muerte violenta, cualquier tipo de muerte violenta, llámese que se haya caído, llámese que lo hayan golpeado, llámese que lo hayan apuñalado, toda muerte violenta, esa no se puede extender certificado. Forzosamente se tiene que realizar una necropsia. Aunque ustedes digan, es que mi pariente tenía, no sé, era epiléptico, por ejemplo, y se cayó y se golpeó, pero es por la enfermedad. Pues no, ni aún así, es muerte violenta, se cae, hay un golpe, en base a esto se tiene que realizar la necropsia. ¿Sale? Sí respondí la pregunta, sí, porque como que me fui. Sí, ok. Yo creo que esto es importante para ustedes, abogados. La Ley General de Salud en México, en su artículo 314, define al cadáver como el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida.
Entonces ahora sí o sí necesito estas anotaciones porque su examen ahora sí viene un poquito más. ¿Sale? Sí, aquí sí me interesa que esto sí esto lo ocupa mucho, sobre todo ustedes abogados. Ustedes mismos me cambian. Listo. Adelante. Pase, buenos días. Entonces ahí tenemos una definición de muerte, compañeros. Podemos definirla como la abolición definitiva y permanente de las funciones vitales de un organismo. ¿Listo? Entonces, decir qué síntomas qué síntomas vamos a poder observar o se van a presentar cuando ya no hay esa, la vida en la persona, pérdida de la conciencia, definitivamente ella no va a haber conciencia en ese cadáver, cesación de la circulación, por ende, si ya no hay circulación, si ya no está el corazón bombeando, vamos a perder esa circulación y en base a esto vamos a poder encontrar lo que platicamos hace un momento, las livideces, se llaman livideces, esa acumulación de sangre que se va a las partes declives, y eso va a ser importante más adelante, lo vamos a ver. ¿Por qué va a ser importante para ustedes? Porque en base a esto nos vamos a poder dar cuenta cómo quedó ese cuerpo. En base a cómo haya quedado el cuerpo es como vamos a encontrar esas livideces. ¿Sale? Cesación de la respiración. ¿Ustedes cómo se podrán dar cuenta? Cuando la persona ya no respira. Compañero, fíjese. Pues con el. ¿Qué dijo? ¿La respiración? Sí, con el pulso. Con el pulso, ¿qué podemos ver ahí si todavía está? ¿Qué más? ¿Los ojos? ¿Cómo se podría dar cuenta ahí? Bien, bien. De hecho, hay dos fenómenos que vamos a ver ahorita que en base a eso podemos ver la temporalidad de la muerte. No sé si ¿Con los ojos? color de. La coloración, yo sé que la coloración no se pierde, pero ¿por qué parpadeamos? Y si no parpadeamos, pues obviamente que se reseca. Entonces hay dos fenómenos que vamos a ver más adelante, en el cual, pues obviamente si no estamos parpadeando, se va a secar el. Y hay temporalidad también para eso, ¿vale? La cesación de la respiración, cuando una persona está inconsciente o va a perder la vida, todavía, no sé, un hecho de tránsito, cosas similares, se recomienda poner un espejito en la nariz, abajo de la nariz. Si es muy tenue su respiración, aún así lo puede opacar, ¿sale? Entonces también es recomendable aplicar esa técnica. Pérdida de tono muscular, insensibilidad. Pues obviamente ya no va a haber, va a existir la sensibilidad, ya no va a existir. Y la pérdida del tono muscular, esto no es muy notable, pero va a existir. ¿Sale? Se ponen amarillos. Amarillo sí, por lo mismo de la sangre. Muy bien.
Las livideces no se preocupen, más adelante también viene bien explicado. Para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Sí. Dice que los fenómenos cadavéricos pueden clasificarse en dos tipos. Aquí vamos a encontrar dos tipos de estos fenómenos cadavéricos. ¿Cuál es el primero? Tempranos o inmediatos. Estos van a ser los fenómenos que estamos platicando ahorita, ¿sale? Desde la pérdida de tono muscular, desde las livideces, el rigor mortis que comentaba, la resecación del ojo, que es el signo de Sommer o el signo de Steno-Lewis, más adelantito lo vemos, y vamos a tener tardíos o mediatos. ¿Cuáles son estos? Pues los periodos de putrefacción, ¿sale? Esos periodos de putrefacción, después de que terminan estos tempranos, en ese momento empiezan los tardíos o mediatos. ¿A qué hora es su receso? ¿A las 11? ¿11:30? Ok. Dice que en los primeros el cuerpo mantiene su morfología, es decir, no va a cambiar, vamos a estar iguales, ¿sale? Macroscópica. En los segundos sufre alteraciones hasta su completa destrucción, que es la evolución natural de los fenómenos cadavéricos. Entonces, los primeros, nuestro cuerpo va a estar tal cual, nada más vamos a presentar como modificaciones que a simple vista se van a ver, pero no va a cambiar ese cuerpo. Y en los tardíos es donde empiezan los periodos de putrefacción. Ojalá y nos pudiera llegar a tocar alguno de esos, en los cuales hay cambio de coloración, nos empezamos a inflar y posteriormente se empieza a licuar los órganos, ¿sale? Y seguido de eso, pues ya viene la reducción esquelética. Pero esto va a depender también, va a haber algunos lugares donde se puedan conservar o se pueda acelerar esta putrefacción. Eso lo vemos más adelante. Siguen viniendo los 10, la lista hay 10 compañeros. ¿Todos vienen? Hay dos compañeros que lo toman virtual. Ok. Entonces somos 8 nada más, son 8 nada más. ¿Y siguen viniendo todos los que Yo. de la primera vez? Sí. Como a los que les impartí. De hecho, pues ahorita solamente faltan 3 compañeros, me parece. Gerardo y Carla. Carla. Ah. Carla es la señora, ¿no? ¿Vale? Carla es la señora, ¿no? No, es que cuando venía el profe, venía el chico y la mamá. Adelante, adelante. Ah, yo no me acordaba de ustedes también. Sí, vino una señora, ¿no? No, Cuando ella era chico, venía con su hijo. Ok, ya, la señora. La señora. No, No, nada ya más vino a una clase, creo. Son los que están en línea. Ellos son los que están en Esta línea, ellos dos y otra más. Susana, ¿sabes? Se llama. Hay otras, son 3 en línea y ellos que vienen. Carla es una que siempre se Siempre sentaba al lado de mí, Chamarrita con el cabello largo, de lentes. de lentes. Que siempre se sentaba así como frente del pelo. Ya. Sí. Ok. ¿Listo con esta? Sí. Ahí está lo que platicábamos ahorita, nos habla que la excepción la constituyen los fenómenos cadavéricos tardíos conservadores, ¿sale? Que interfieren en ese fin inobservable, ¿verdad? Son los- Aquí espantan, ¿eh? Ajá, también le tocaron. Siempre que está Ali, sí. Que está Fred. Sí. Sí. Yo no estoy loco. Pero la ocasión pasada sí fue clarito hace 3 veces. Sí, escuchamos todos. Eso también. Ahorita también, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Lo bueno es que está grabado. Sí. Entonces, ¿qué puede conservar un cadáver, compañeros? ¿Qué es lo que puede retardar ese periodo de putrefacción? El embalaje. ¿El embalaje? La temperatura. ¿Qué entienden por embalaje? La temperatura. ¿Qué entienden por embalaje? La refrigeración, ¿no? La refrigeración, muy bien. ¿Sale? Por ejemplo, si se muere una persona ahí
en los Andes, pues obviamente se va Sí, a conservar, ¿cierto? Es lo mismo que un bistec o que el jamón. Si lo tenemos en el refri, se puede conservar mucho más tiempo, ¿sale? Si lo dejan afuera con estos calores, pues obviamente se acelera la descomposición. Es lo mismo, ¿sale? Fenómenos cadavéricos tempranos. Vámonos de lleno con los fenómenos cadavéricos tempranos. Esto va a pasar dentro de las 24 horas, dentro de las primeras 24 horas. Después de eso, en esas primeras 24 horas vamos a encontrar ciertos fenómenos cadavéricos que vamos a ver ahorita, los cuales los podemos detectar a simple vista. ¿Sale? Estos fenómenos son enfriamiento. En primera instancia, bueno, también va a depender del clima donde se encuentre ese cadáver. Pero al final de cuentas, la temperatura, ¿cuál es nuestra temperatura corporal como ellos? Esa se la deben de saber, Carlosito. 36.5. 96.6, muy bien. ¿Sale? Esa es nuestra temperatura que debemos de tener para estar bien. Ya si se eleva de 36.6, pues ya hablamos que tienen calentura, ¿no? Agua de calor. Muy bien. ¿Sale? Entonces, la temperatura corporal, una vez que se pierde la vida, va a ir disminuyendo 1 grado cada cierta hora. ¿Sale? Ahorita lo vemos más adelante en imagen para que ustedes lo anoten, pero dependiendo dónde se encuentren. Obviamente, si hace calor, pues no va a bajar la temperatura, ¿cierto? Pero si se encuentra en un lugar cerrado como aquí, sí va a ir disminuyendo esa temperatura. ¿Sale? Hay ocasiones que los médicos, bueno, no hay ocasiones, siempre los médicos en sus actas médicas o en sus dictámenes de necropsia ponen esa situación de la temperatura. Se supone, compañeros, ojo ahí también ustedes que son, si se dedican a lo particular, se supone que los médicos tienen que tomar esa temperatura del cadáver, se supone que le tienen que meter el termómetro, se supone que deben de establecer esa temperatura, pero no lo hacen. Yo no he visto a ningún médico en todos los MPs en los que he estado que se hacen necropsias, no he visto aquí que metan. Eso sí es. No he visto que metan ese termómetro para tomar la temperatura, ¿sale? Pero al final de cuentas lo tienen que hacer. ¿Cómo lo establecen ellos en su dictamen? Nada más dicen que temperatura a la mano que lo tocó, ¿sale? Es decir, pues obviamente las características en cómo se encontró la temperatura en el lugar es como refieren que tiene la temperatura el cadáver. Ahora bien, también cómo nos pueden pegar a nosotros. A nosotros se supone que nosotros cuando llegamos al lugar, más adelantito les paso el formato que le entregamos al médico cuando entregamos ese cadáver. En ese formato debemos de establecer qué temperatura y qué humedad había en el lugar. Pero nosotros, o en lo personal, yo no lo pongo. La mayoría de los compañeros sí lo ponen, pero lo sacan del celular. ¿Creen que el celular sea fiable para darles esa temperatura y humedad? No. Se supone que debe de estar certificado para que podamos establecer esa situación. Entonces nosotros tendríamos que ocupar, o la fiscalía nos tendría que dar un hidronómetro, y obviamente de una marca que esté certificada para poder establecer, o que sea real, o que sea un poco más certero, esa temperatura y esa humedad. Eso ustedes lo pueden debatir cuando se vayan a juzgado. Sí, ustedes a mí me pegan ahí, si me preguntan eso, yo de hecho, yo no refiero a esa temperatura ni esa humedad en mi formato. Yo nada más refiero que no tiene. Déjenme mostrárselos de una vez. A ver si tengo aquí. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo nos dijo que se llama el aparato? Hidronómetro. Y además certificado. Claro. Ahora bien, yo tomo medidas también, Crimi. No estamos en Crimi, pero les doy este dato también. Se supone que yo cuando voy a una intervención tengo que sacar mi flexómetro y tengo que tomar medidas. Si yo saco un flexómetro de marca Patito, no están certificados, entonces no es seguro que me dé la medida exacta
Trooper sí está certificado, entonces si ustedes me cuestionan en el juzgado qué metro o qué flexómetro ocupé, si yo les digo Trooper, pues sí está certificado. Pero si les digo no recuerdo, pues ahí ya puede haber una duda que en relación a los indicios que yo encontré sea cierto a la distancia que yo refiero en el dictamen central. A ver si aquí lo puse. No lo puse, pero esto lo vemos más adelante a detalle, nada más para que no para hacerle mención cómo es el formato y dónde va este apartado. Temperatura ambiental, humedad del ambiente. Aquí es donde se supone deberíamos ponerlo. Yo cuando entrego el cadáver, pero si se dan cuenta no lo lleno. Yo no lo lleno porque una vez me preguntaron en mi juzgado, pues no supe qué contestar. Entonces en base a eso, pues ya me puse a investigar. Se supone que la fiscalía nos debe de dar ese cronómetro, no lo dan. Entonces mejor me evito el hecho de que ustedes me estén cuestionando si ocupé el celular, que me estén cuestionando, bueno, ¿qué garantía me das que efectivamente sea real esa temperatura? ¿No? Es que eso sí es importante, profe, en el peritaje, Sí, porque entonces, muy importante. ¿cómo determina usted el tiempo del deceso a que Así es. se lo fueron a levantar? Que dicho, le digo, sería como algo subjetivo dependiendo del lugar donde lo encontremos. Si lo encontramos ahorita aquí afuera en estos climas, pues obviamente se va a acelerar ese periodo de putrefacción, ¿sale? Ahí puede ser un poquito más variado, pero claro que es importante decir, precisamente por eso, si lo estoy encontrando aquí, decirle al médico a qué temperatura estábamos cuando realicé el levantamiento. Ahora bien, también es importante cuánto tiempo llevaba ahí. Por eso es importante que yo cuando llego al lugar me den ese antecedente, qué es lo que tengo que preguntar. O a quién le tengo que preguntar. Por ejemplo, si hay un muerto aquí, dentro de la escuela, ¿con quién me dirijo? ¿A quién me pregunto qué pasó? A los encargados, ¿cierto? Entonces, en base a eso, ellos me pueden decir, ¿sabes qué? Es que si era un alumno, no sé, se estaba asomado en la ventana, se precipitó y ahí quedó, por ejemplo. ¿Y a qué hora fue? No, pues a las 10 de la mañana. Entonces ahí debe de correr ese tiempo para poder establecer cuánto tiempo llevaba y a ver si coinciden los fenómenos cadavéricos con ese tiempo. ¿Sale? Este ya lo necesitamos más adelante, si llegamos a ir a la práctica. Yo les doy el formato, sí, porque allá levanto y allá hago el seguimiento de necropsia. Entonces, si llegamos allá a levantar cadáver, les doy este formato más adelante para que ustedes lo requisiten y ya se lo entreguemos al médico. Pero ya más adelante vemos ese llenado. La identidad de la persona, si tenemos, ¿cómo se llamaba? O si está desconocido. Entonces, el A, ¿ahora dónde? Sí, la. Sí, para ver si era femenino o masculino. Identidad o identidad de la persona. ¿Sí? ¿Dónde está? Está abajo de lo rojitos. ¿Dónde está el subrayado? Ah, sí. 3X adelante. Sí, por esa situación sí es masculino o femenino. Ahorita con lo que estamos viviendo del género, hay que establecer, se supone que nada más hay dos géneros, ¿cierto? Si somos de acuerdo a... Ya no me quiero meter mucho ahí, pero nosotros tenemos que establecer, también nos dijeron de cierta manera, que hay que establecer, no es cadáver del sexo masculino o sexo femenino, cadáver del género masculino o género femenino. Si yo encuentro una persona que en vida fue o era trans o no sé, yo dependiendo a lo que vea, yo voy a hacer la descripción del género, sí, ¿sale? Si se hizo la operación, pero a lo mejor de cierta manera se ve la corpulencia. Si levanto a la Wendy Guevara, por ejemplo, supongamos, no sé si se ha hecho la operación, pero en su momento sí se le hizo, y ella tiene pechos, ¿cierto? Entonces, por la corpulencia yo creo que sí podríamos establecer, pero les vuelvo a repetir, Por ejemplo, ahí cómo lo clasificaría usted. ahí yo no me metería en broncas. No lo pongo. Cadáver del género indeterminado, porque tiene pechos, tiene pelo. Entonces yo se la aviento al médico. Ya él con el médico obviamente puede establecer dependiendo qué es lo que tiene. Ya sabes qué, pues en los pechos pues si traes implantes, ¿no?
Entonces ya con eso el médico sí te va a establecer qué es. Yo clínico, yo no me meto en bromas. Yo se la limpio. Si no, ustedes ahorita se van a derechos humanos, los familiares de Wendy, y se me van encima. Sí, claro. ¿Sale? Entonces yo no me meto en broncas, yo se la meto al médico, y el médico, Es- mediante sus técnicas, mediante bibliografía, científicamente puede establecer por qué. Las bases, por qué estableciendo qué generas. ¿Sale? Pero ya más adelante les enseño a llenar eso. Profesor, el cadáver es masculino o femenino, ¿no? Ajá. Pero la identidad, al lado dice Ale Alejandro o Ale. De que sí estaba reconocido, dijo, ¿no? Ajá. De que es un cuerpo, o bueno, sí tiene, sí lo reconoció. Es como cuando Tenía ponen forma de- maestro o la A de maestra. ¿Qué es? O sea, haga de cuenta que el formato ya lo tiene. Ok. Yo no lo quito. Ya nada más lo dejo así, nada más lo que requisito son estos espacios, por ejemplo. ¿Vale? De plano es algo que no se modifica. No, yo no lo modifico, ya lo dejo. Porque ustedes si se ponen abusados también se van. Me parece que está. No me acuerdo en qué protocolo está. Si en el de FEMI, en el DOMI. Pero bueno, al final de cuentas, si ustedes se van a protocolo, se van a Guía Nacional de Cadena de Custodia, o donde están ese tipo de formatos, y ustedes se dan cuenta que yo estoy modificando, cambiando, pues ya estoy alterando, ¿cierto? Entonces, entre menos pueda alterar, mucho mejor. ¿Vamos bien? Sí. Aquí viene lo del enfriamiento, compañero. Se supone también, no lo hacen. Cada que se hace la necro se tiene que pesar los órganos para que se pongan abusados también. No los pesan tampoco. ¿Vale? Que empiece el calorcito. ¿Quiere que encendamos el? Pero es lo que estoy viendo, no hay. Está conectado con ese, no me parece. No será ese. Sí. Se supone que. Es la extensión. Aquí hay una extensión. No, ya está conectado. Sí, sí. Bien. Enfriamiento cadavérico. ¿Dónde? Es que iba a desconectar, pero ese es el internet. Sí. No, Sí, pues está bien. Y esas no se abren, ¿verdad? No. No, nomás es de arriba. Ok. No, están abiertas las de arriba. Así nos la llevamos. Tengo un poquito la puerta En la arriba. parte de todo. Bien, nos habla que desde el momento en que se extingue la vida, el cuerpo comienza a igualar su temperatura a la del medio ambiente. Entonces, si hace frío, pues obviamente va a haber igualado. Si hace calor, se va a mantener. Dice en qué se encuentre, por lo que empieza a enfriarse, también llamado algor mortis. Si viene en el examen, ¿cómo podemos conocer también el enfriamiento cadavérico? Le ponemos algor mortis. ¿Sale? Y ahí está su temperatura que les había comentado, que es la normal, 37.6. Entonces, ojo con esto de las temperaturas para que ustedes comparen esos dictámenes del médico, el levantamiento y a ver si corresponde en relación a esa temporalidad de que se encontró y que perdió la vida. Muchas veces no es tan certero en qué horario perdió la vida, ¿sale? Cuando a lo mejor es un hecho de tránsito o cosas similares, alguien te podrá decir con cámaras o cosas similares cuánto tiempo lleva, pero hoy podríamos desconocer en qué lapso, a lo mejor en el choque pudo haber estado agonizando, perdón, y en ese momento no se tardó otros 40 minutos y después de eso pues ya perdió la vida, ¿cierto? Pero por ejemplo cuando encontramos ahorcados en las casas, no los encuentran luego, ¿qué es lo que pasa? Hay ocasiones que los están o empiezan a buscar,
y ya después es cuando se envuelve, ¿sale? ¿Listo? Dice que el enfriamiento comienza a manifestarse en las partes expuestas, pues es por obviedad, si no estamos cubiertos con prendas o no hay algo que evite que nos pegue el frío, pues obviamente por eso es que empiezan a enfriarse este tipo de regiones, que es la cara, que normalmente la tenemos expuesta, manos y pies. En los pies pues obviamente tenemos zapatitos, tenemos nuestros calcetines, pero en las manos muy raramente tenemos guantes, ¿cierto? Y va en ese orden. Posteriormente se va el pecho, la espalda, vientre, cuello, axilas y finalmente las vísceras, o ya la parte interna. Ha habido ocasiones que levantamos cadáveres en tiempos de frío, en diciembre, a pesar de que externamente ya lo tocas y está muy frío, cuando llegamos y abrimos abdomen, sale hasta como vaporcito todavía porque está caliente en la parte interna. Una pregunta, profe. Cuando hay una persona que está sufriendo, por ejemplo, un infarto, sí, bueno, yo sí me pude percatar que sus manos se pusieron moradas y luego se empezó a poner frío, pero todavía tenía signos. Hablaba, caminaba, todo. Parte de los infartos o los preinfartos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye a lo mejor de cierta manera también la manera de respirar. ¿Qué es lo que pasa cuando se pone una liga en el dedo? Se pone morada. Eso nos habla que hay falta de oxígeno en el cuerpo. Entonces, en base a eso, cuando hay una asfixia, cuando hay ese tipo de muertes o cuando hay ese tipo de enfermedades, si no hay una buena respiración, normalmente lo vamos a reflejar en orejas, labios y lechos unguiales, se le conocen médicamente lechos unguiales en los dedos. Va a haber esa falta de oxigenación en la sangre y por ende se van a poner morados. Entonces eso es por falta de oxigenación, no de circulación. Pues es que va de la mano, si no hay circulación, Bueno, como que no hay esa oxigenación. ¿Sale? Entonces por esa situación nos tendremos a poner morados. ¿Sale? Es una seña también que nosotros tenemos cuando matan a alguien por asfixia mecánica, no sé, que le pongan alguna agente en el cuello y quieran hacerlo parecer otra cosa de muerte, ¿no? Hay mucha gente en la actualidad, ya la carrera de crimen ya está como, ya lleva muchos años, entonces hay mucha gente que ya sabe cómo armar una escena, ¿cierto? Entonces, no sabemos a quién estamos enseñando. Me ha tocado asuntos donde arman la escena en el lugar y ya nosotros llegamos y como que hay cosas que no cuadran, entonces en base a eso, pues ya, ahí vamos en la línea de investigación. ¿Vamos? Hay ocasiones, por ejemplo, otra vez hubo un asunto muy sonado, creo que fue en Naucalpan, de la chava que se aventó. Supuestamente se aventó de un tercer piso. ¿Supieron ese asunto? ¿No supieron? Ella se avienta supuestamente del tercer piso, cae en los cables, eso le ayuda a amortiguar un poco el golpe y azota en el piso. La libró, sí vivió. En su declaración ella dice que la aventó el novio, es lo que dice ella, ¿sale? Entonces el novio creo que sí tenía conocimiento porque hasta hizo TikToks, empezó a subir información en el Face en el cual establece y dice, pues que vayan los peritos al lugar y que vean que no hay desorden, que vean, que tomen las medidas de la ventana. Ese tipo de asuntos te das cuenta que conocen el tema. Entonces si conocen, y obviamente hubo un desorden, hubo una pelea antes de, pues tuvo que haber organizado, ¿cierto? Por eso ya muy seguramente después dice, vayan y vean a ver si hay desorden, a ver si hubiera una riña, si hubiera pasado una riña en el lugar, pues qué es lo que pasa, mueves todo, tiras, ¿sale? Pero no había ese desorden, entonces no sabemos, ¿sale? Ojo con esto es importante, esto sí, remárquenlo, esto les va a ayudar mucho.
porque cómo va a ir descendiendo esa temperatura. Las primeras 12 horas, compañeros, va a bajar 1 grado centígrado por hora, ¿sale? Las primeras 12 horas, cada hora que pase, baja 1 grado centígrado. Las segundas 12 horas ya va a disminuir 0.5 grados centígrados por hora. Entonces ya ustedes tendrán que hacer la operación dependiendo de cuándo se levantó, a qué hora se levantó, a qué hora llega el CEMEFO y a qué hora entrega, ¿sale? Y ahí tendrán que echar matemáticas. En grados Fahrenheit. Que no los ocupamos aquí, entonces no le hagan caso. ¿Listo? Con eso les vuelvo a repetir, pueden hacer sus operaciones y establecer a ver si es cierto. ¿Sale? Dice que aceleran el enfriamiento, la senilidad y la niñez. Pues obviamente no es lo mismo una persona adulta y un niño, a diferencia de una persona joven y fuerte, ¿cierto? Por eso es que lo puede acelerar. Y también va a depender si tiene enfermedad esa persona, ¿sale? Dice que un recién nacido iguala su temperatura con la del medio ambiente en 5 o 6 horas. Nos habla de una caquexia, que es la caquexia, el adelgazamiento extremo, cuando la gente no come bien. Agonía prolongada, hemorragias, hace rato hablábamos también en un hecho de tránsito, si no hay sangre, si pierden mucha sangre, pues eso puede acelerar el enfriamiento. Desnudez, intemperie y frío ambiental. Son cosas que podríamos tener para que se acelere ese enfriamiento. Adelgazamiento. Severo, ¿no? No tienen las mismas defensas y están muy delgado, entonces es por eso también que Por ejemplo, las personas que mueren de cáncer que tienen mucho tiempo, ¿no? terminan mal, ¿no? Terminan muy mal esas personas. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de esta situación cuando ellos quieren de que les quiten la vida. Eutanasia. Eutanasia. ¿Ustedes apoyan eso? Completamente. ¿Sí? ¿En qué casos? Ya cuando está sufriendo mucho, me imagino, ¿no? Sí, Aunque sea un familiar muy, muy querido, por supuesto. yo Mejor. creo que sí es lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que desafortunadamente sí en la familia hemos tenido situaciones de cáncer y los hemos visto. No, es inhumano, profe, inhumano. Sí. Y ellos, bueno, es que llega un momento que ya no te hablan, ya no te expresan, pero tienen ganas de vivir porque no se van. O sea, y cuando les vienen las crisis de dolor y es increíble, tú dices, no, ya se quedó aquí, es tan fuerte, es tan feo. Pero si su voluntad y les dice, no, yo quiero seguir viviendo. Fuerte, ¿no? Y delicado y complicado. Me ponía yo a pensar, porque nos tocó cuidar un familiar, bueno, dos familiares, ¿no? Entonces, si yo en la noche cuando me destapo los pies, yo soy muy friolenta, me duelen los pies de frío. Cuando yo le tocaba sus pies, porque pues, ya se los sobábamos, ya estaba feo, entonces cuando yo le tocaba sus pies y los tenía helados y le poníamos unos calcetines, yo decía, Dios mío, si a mí me duelen cuando yo me destapo, ¿cómo no le duelen a él? Sí. O sea, era increíble. Y cómo, o sea, lo increíble es cómo aguanta el cuerpo, ¿no? Ya no tienes nada en la piel, o sea, prácticamente ya eres un cadáver y solo tu piel está pegada al hueso. Y siguen hablando, bueno, no siguen hablando, hacen ruidos nada más. Sí, Siguen somos respirando, tratan de enfocarte con sus ojos, ya no tienen hidratación. Somos una máquina. ¿Qué nos hace imperfectos? No sé,
morimos, ¿no? Sí, Se había preguntado eso la vez pasada, ¿vale? Envejecer, ¿no? Pues envejecer parte de y la muerte, ¿no? Es lo que nos hace pues, no tan perfectos. Pero ya en su momento ya verán los que no hayan tenido oportunidad de ver en una necro, la apertura, estamos conformados. Sí, es maravilloso. Sí, una maravilla, ¿no? Entonces por eso dicen por ahí que cuides y mantengas tu cuerpo, porque pues, es tu móvil. Entonces, ¿cómo lo cuidas? Pues obviamente evita los vicios, aliméntate bien, haz ejercicio. No se puede todo, yo creo que en esta vida, vivimos muy acelerados, pero en la medida de lo que se pueda, tratar de, ¿no? Yo creo que la alimentación es indispensable. La gente de antes, compañero, cuando se les hace la apertura de cráneo, eso lo van a ver si vamos allá a un fango. Allí todavía hay mucha gente, es poquito. La gente grande, obviamente era diferente la alimentación de antes que la actual, ¿cierto? Se alimentaban mejor con sus frijolitos, sus tortillitas, su arroz. Entonces es más duro, son más duros los huesos porque tienen más calcio. Entonces para realizar apertura de cráneo cuesta mucho, a diferencia de las generaciones más jóvenes, ¿no? Esa se les hace de volada con el serrucho y se abre. Pero sí me ha tocado cráneos o ver cuando abren cráneo muy fuertes. Ya lo verán en su momento. Profe, tengo una duda. Sí. Obviamente debe de cambiar no sé qué es lo que cambia cuando una persona tiene metástasis. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en los órganos? Porque se supone que obviamente ya está como que todo dañado, pero ¿cuál sería a una persona que a lo mejor sí probablemente tuvo cáncer, supongamos de estómago, pero que no tenga metástasis? Yo creo que esa se la respondería mejor si le traigo unas fotitos. Ah, ok. Déjenme, muy buena pregunta. Les voy a traer fotos también de cuando estuvo mucho lo del COVID, cómo se hacían los órganos. Y todo lo que tengan así duda, háganmelo saber para yo conseguir las fotos y ya yo les explico aquí en físico la diferencia. ¿Verdad? Porque sí sería un poquito más complicado. ¿Sí? Gracias. Sí, no de qué. Y buscar sobre todo todos los tipos de asuntos que tengan ahí dudas. Por ejemplo, los infartos, toda esta situación, cuando tienen preinfartos, cuando dicen, o cómo saben que tienen esos preinfartos, les traigo las fotitos. ¿Sale? Dice que retardan el enfriamiento un estado de buena salud, la enfermedad febril, que ahí está entre paréntesis, que es la fiebre, el abrigo o un ambiente caluroso. Déjenos eso de una vez porque no se me olvide. Tienen calor, se los aviento para allá también. Como que gire. ¿Sí? Yo como que gire, sí. ¿Está bien, no? Son otros factores. Bien, ¿cuál es la importancia de la temperatura del cadáver? Viene pregunta, ¿cuál será la importancia entonces, licenciados? Determinar la hora de muerte. Determinar la hora de muerte. ¿Sale? Para que no se los chamaqueen, no los engañen. Con toda esta documentación que requisitamos, ustedes tengan en las manos para poder establecer si efectivamente fue esa temporalidad la causa de muerte. Dice que la temperatura del cadáver es un dato valioso
para el diagnóstico de la muerte y el diagnóstico de la hora del deceso o intervalo post-mortem. El intervalo post-mortem es lo que vimos hace un momento. Hay que ver esas horas también, por eso es importante nosotros, CRIMIS, dar esos datos. En la hoja que les mostré hace un momento, nosotros tenemos que poner en su momento a qué hora llegamos al lugar, a qué hora perdió la vida, a qué hora llegamos al CEMEFO y a qué hora dan aviso. ¿Tiene trauma? ¿Tiene trauma? Sí, me hace. Sí, se siente calorcito más aquí que allá abajo. Allá abajo hace frío, Está Sí, era muy frío. Bueno, muy frío. más fresco, estaba muy fresco. En diciembre sí no se aguanta. En diciembre no se aguantaba y ya después me di cuenta que era porque siempre dejaban abierta la ventana. Ah, sí, está bien. Y estaba súper dura. Sí, hace mucho frío. Es importante también, ya más adelantito va de la mano, el requisitado de la cadena de custodia, cómo se llena, porque esa cadena de custodia el médico la tiene que checar y obviamente debe de decir, pues sí, hay ocasiones que ellos nos dicen, a ver, muéstrame las fotos, ¿no? Para ver cómo quedó, checan su cadena y pues está bien, y ya pasa, ¿sale? Tienen que revisar para no pasen desapercibido cualquier situación, porque en la que ya saben requisitar cadena de custodia, ¿no vieron en licenciatura nada de eso? Requisitar cadena de custodia. Y sí es importante para ustedes ese buen manejo de los indicios. Desde el embalaje, ¿no? Desde el embalaje. Sí. Y estamos Hacen hablando, el embalaje para crear la cadena de custodia, ¿no? es que es un proceso, hay dos cosas diferentes entre registro de cadena de custodia y la cadena de custodia, ¿cierto? Entonces es importante para ustedes, ¿por qué? Porque, gracias, ustedes van a ver dentro de las carpetas cadenas de custodia, y si no hay, ¿cómo sabemos que ese indicio? Porque el cadáver es un indicio, ¿cierto? Entonces, de hecho hay recomendación de derechos humanos en los cuales no podemos guardar un cadáver en bolsa negra. Si ustedes ven una foto de un cadáver lo embalan con una bolsa así, nos pueden hacer una recomendación en base a eso. ¿Por qué? Porque se supone que el cadáver aún debe de guardar su dignidad, ¿no? Entonces no podemos tratarlo como basura. Entonces, en base a eso lo metemos en una bolsita blanca, lo sellamos, se supone que lo tendríamos que sellar y lo tendríamos que etiquetar. Les digo, ¿Entonces se solo supone- cambian el color? ¿Vale? ¿Solo cambian el color? Son recomendaciones, digo, al final de cuentas derechos humanos ahí intervienen, entonces esas recomendaciones. Ya está a nosotros si queremos aplicarlo o no, pero digo, si se ve mal o se vería mal meterlo en una bolsa negra, ¿no? Como si fuera basura. Hubo un estado, no recuerdo cuál, donde metieron el cadáver en una bolsa de Liverpool, no sé si llegaron a ver ese meme. Entonces ahí estamos hasta alterando ese cadáver, ¿por qué? Porque esa bolsa no sabemos de dónde venga. ¿Y cómo se puede alterar ese cadáver? Pues obviamente si trae fibras, si trae algún otro indicio de la bolsa, si trae pelos a lo mejor de alguien más, pues ya ahí se altera. ¿Por qué? Porque le puede pegar al cuerpo y en base a eso pues ya se puede desviar ahí la línea de investigación. Por ejemplo, en el caso de las violadas, ¿qué tipo de muestras toma el médico? Ahí el Ministerio Público les pide el protocolo de feminicidios y qué muestras debe de tomar el médico. Fluidos, ¿de dónde los toma? Anales, anales. ¿Cómo los toma esos fluidos? ¿Cómo creen que tomen esa muestra para los fluidos? ¿En dónde? Hablemos de una violada entonces. ¿De dónde sacan fluidos? Puede ser del cuello, puede ser ¿Del cuello? ¿Dónde más? De aquí, De los pechos. De los pechos. ¿Dónde más? de los muslos, De los muslos. de De su vagina. ¿Dónde más? Recto. Del recto.
¿Dónde más? En la espalda, No, fíjese que la espalda no. ¿Es más complicado o de plano? La boca. La boca, muy bien. Los cabellos así metidos nosotros. ¿Cómo es que se presenta? Es más complicado en una violación poner a la víctima de espalda, ¿cierto? Porque ponen resistencia, ¿no? Entonces yo creo que es, digo, puede haber variaciones, ¿no? Pero yo creo que es más factible que la víctima, como la sujeta más el victimario, pues se posiciona sobre ella, rodillas en las manos, y así es como realiza, puede empezar ahí el sexo oral, por ejemplo, o en su momento sujetarla de las manos y así cometer la violación, ¿sale? Entonces efectivamente puede besar el victimario cuello, puede besar pechos, en la penetración pueden existir sus fluidos, y aparte de esto tienen que hacer un peinado vaginal, en el cual los pelitos que salgan como extras, esos son los que se van a embalar. Por eso les digo, si metemos una bolsa que no esté esterilizado, que no sea nueva, puede traer otro tipo de indicios en los cuales se puede confundir, y ahí es donde ustedes nos podrían pegar como un balaste. Yo, por ejemplo, en mis cadenas sí establezco que se embala el cadáver en una bolsa blanca, plástica, y si se puede poner, está dando, ¿sale? Si no viene de esa manera, ustedes podrían cuestionar, ¿sale? Ahí nos marca un termómetro. Les comentaba también hace un momento, se supone que deberían tomar la temperatura de los médicos, meter el termómetro recto, y para poder establecer o saber qué temperatura tenía cuando llegó al anfiteatro. Hay cosas que son muy complicadas. La teoría nos dice una cosa, también a nosotros, pero en la práctica no se puede. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo aquí está rebasa el personal que se tiene, entonces está muy complicado. Supieron apenas el de Zumpango, de los 10 cadáveres que encontraron en 2 camionetas, ¿no vieron desde el Face? Era una blanca, ¿no? Una blanca, una Mercedes, y creo que hubo otra camioneta con otros 4 o 5. Eran 4. 4, No, ¿verdad? eran 5 porque eran 4 hombres y una mujer. Una mujer. ¿Y en la otra camioneta? No recuerdo. Pero Eran 4. en la blanca sí, estoy segura que eran 4 hombres y una mujer. Y creo que hay un menor, imagínense. Entonces, de acuerdo a esa situación, imagínense, la carga de trabajo son asuntos relevantes que desde arriba te dicen hay que meterle luz, ¿sale? Por eso les digo que no puedo como que tomar, ¿no? Entonces nada más lo que es la teoría, deshidratación cadavérica. Platicábamos hace un momento en relación a los ojos, qué es lo que pasa o cómo podemos observar este fenómeno cadavérico en el cadáver, para la redundancia. ¿Cómo lo podemos observar en el rostro? Hay una deshidratación, se puede ver en la piel o se puede ver en los ojos, ¿sale? En las mucosas también podríamos ver esa deshidratación, sobre todo en el rostro. Cuando el cadáver queda con los ojos abiertos, pues obviamente va a tender a secar más, ¿sale? Y hay 2 signos que vamos a ver ahorita. Dice que la deshidratación se debe a la pérdida de agua en el cuerpo por la evaporación. Actualmente en el Face está saliendo mucho el tema de que se dice que somos, ¿cuánto de agua? Porcentaje de agua tenemos. 70, ¿no? 70%. Entonces vi por ahí un video que se dice, no es agua lo que tenemos, es sodio, ¿no? Entonces por eso cuando tú estás en el hospital, ¿qué es lo que te meten? Suero, ¿sale? Entonces por eso ahorita yo veo en el film mucho que te están recomendando que tomes agua con sal, con limón. No es mala la sal, ¿sale? Antes se decía o se sabía eso. Yo en la actualidad he visto muchos podcasts de esa situación en la cual es bueno, ¿sale? Bueno, también depende de qué sal. Sí, Debe totalmente. ser sin yodo. Perfecto. Sin yodo y debe de ser la que es natural del mar. Muy bien, muy buena observación. Que es muy cara, ¿no? Es carita esa. Depende de dónde la consigas. Sí, porque yo compro, pero el costal es grande y sale más económico que comprar por kilo. Porque el kilo lo quieren vender como a 80, 100 Es pesos. la ganancia. Sí, y el costal te sale como de 200 pesos. ¿Y cuánto lo debes de costar? Tomamos mi papá, mi mamá
así en el agua. Ajá, en el agua. Sal, limón, y ya se revuelve. ¿En ayunas o todo el día? No, todo el día. Sí, todo el día. Muy bien. Perfecto. ¿Y desde cuándo haces eso? Llevamos haciéndolo como año y medio. Muy bien. Sí, es lo que dicen que es lo correcto. Perfecto, ¿eh? Y vamos a vender cosas de salsita. ¿Dónde lo compran? Por Mercado Libre compramos una que es de Colima, creo, sal de Colima. Y el que la compra es mi papá, pero sí ya viene el costal y ya te llega. Haces envíos a toda la República. Sí, el día que quieran, 90 pesos el kilo. Bueno, y la lengua no se le... Parte. Ajá. ¿Sí se dice parte? Sí, no. Es que de hecho ese es el asunto, ¿no? Cuando usted está deshidratado, la lengua se reseca. Entonces, si él está tomando el agua como Está bien lo debe de hidratado. hacer, no tendría por qué cuartearse, digámoslo así, o sentirla como reseca. Mi mujer es la que sí toma muy seguido sus agüitas con sal. Yo no. Come también con ese tipo de agua. Sí, con esa. Ajá. Y no se le cambia. Por ejemplo, no toma refresco, entonces me imagino, ¿o sí? No. Sí, no. Ni cuando tomo, pura agua mineral. Sí, no. Qué bueno. Muy bien. Es raro, cuida su cuerpo, ¿no? Aunque todo me lo pido. Bien, las principales manifestaciones de deshidratación del cadáver se hallan en los ojos y constituyen los signos de Steno-Lewis y de Sommer. ¿Sale? Estos dos signos también sepan diferenciarlos. Ahorita vemos las imágenes. Les digo, afortunadamente las traigo para que sepan la diferencia. El de Steno-Lewis lo vamos a encontrar como cuando una persona tiene cataratas en los ojos. Y el signo de Sommer vamos a encontrar como una mancha negra en el ecuador del ojo. Entonces les vuelvo a repetir, si la persona pierde la vida y queda con los ojos abiertos, ahorita vamos a ver también temporalidades para que vean en qué tiempo se reseca ese ojo. El de Sommer no los... Sommer, ahorita viene el ejemplo. Y sirve que viene la imagen para que lo... Es un triángulo, una mancha negra que se le hace mancha negra. Entonces fíjense, cuando empezó el nuevo sistema, a los médicos, es que no tiene gran senso tomar fotografías a los cadáveres, ¿cierto? Entonces supone que ellos los capacitaron para que realizaran en los seguimientos de necropsia, ellos tomaran las fotografías de los órganos que son de su interés, ¿sale? Los capacitaron para que ellos tomaran las huellas de los cadáveres y de esta manera, pues obviamente hicieran el archivo. ¿Qué es lo que pasó? Pues dijeron, no, es que sabes qué, no puedo, o hago la necropsia o tomo fotografía. Que la mayoría, el 98 o 99% de doctores tienen sus técnicos que les hacen las necropsias, entonces sí tienen el chance, pero hay que buscar la manera de trabajar menos, ¿no? ¿Todavía están los técnicos entonces? En casi todas las Hubo agencias. un tiempo que dijeron que no, que ya técnicos no. No podían. De hecho, creo que sí hay plazas todavía de técnicos, necropsistas, y traen su gafete. Sí. Entonces, yo creo que es el 20%, 30% de personas que traen gafete de técnicos. El otro porcentaje son los funerarios, los que ayudan a hacer las necropsias. Pero bueno, la idea es de que los médicos nada más están así. ¿Sale? Entonces, en base a esto, sí podrían ellos tomar las fotografías. ¿Qué es lo que pasó después? Nos solicitan a nosotros clínicos, como se supone que también tenemos conocimiento en fotografía, que nos dicen, ponte a un crimen a que haga el seguimiento de necropsia. Entonces nosotros, ya lo van a ver más adelante, yo levanto el cadáver, me tengo que ir al CEMEFO, una vez llegando al CEMEFO tengo que desvestir, porque las prendas son muy importantes también. Eso sí nos compete a nosotros clínicos, debería competirle al médico,
pero también hicieron ahí una circular en la cual dicen, no, el perito es el que debe de, el clínico es el que debe de retirar prendas y quitar los agentes que traigan, ¿sale? ¿Por qué hay una variación aquí? Supongamos que yo levanto un cadáver, cual se suspendió igual, se ahorcó, y trae el agente constrictor, trae el lazo. Entonces se supone que si no lo han bajado los familiares y ese agente lo trae en el cuello todavía, lo competente o lo correspondiente sería que el médico retirara ese lazo. ¿Por qué? Porque él va a poder establecer si ese surco sí corresponde a ese lazo. Entonces él que tendría que establecerlo en su dictamen. Pero ¿qué es lo que pasó? Por ahí arriba dijeron, no, el clínico lo tiene que hacer, entonces ni modo. Tenemos que llegar nosotros al CPF, tenemos que documentar ese surco, tenemos que documentar ese agente y poder establecer si existe ese principio de correspondencia, ¿sale? El médico ya nada más te va a establecer si es un surco duro, un surco blando y las características del mismo, ¿sale? Entonces en base a esto tenemos que llegar y hacer el seguimiento de todas esas fotografías que el médico le interesa, que es el de la causa de muerte, por ejemplo. Entonces, cuando vamos al juzgado, me dicen a mí, perito, ¿usted realizó el seguimiento de la necropsia? Sí. Se van a proyectar las imágenes, ¿me puede describir qué es lo que ve? Un órgano, aunque yo sepa qué órgano es, yo nada más refiero. Un órgano, sí, pero qué órgano es, no sé. El médico es el que me establece que yo documente este órgano porque él decide. Entonces, todo lo que tenga que ver con los órganos dentro de la necropsia, es recomendable que se los pregunte a él, porque yo no sé, yo no tengo conocimiento, que por obviedad debo de saber, ¿cierto? Pero con el nuevo sistema nos dijeron, ¿sabes qué? Cada quien a su materia. Entonces, si el médico es el que realiza el necro, el médico es el que ve sus órganos, él es el que debe de establecer por qué me dijo que documentara tal órgano, ¿sale? Ahí está, así es como se va a ver el de no Luis compañeros. ¿Sale? Cuando se queda el ojo abierto, se les hace un tipo de cataratas, pero es la resecación del ojo. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí están haciendo la apertura. Ahí están los dedos, los pliegues, pero se hace la apertura para ver ese signo y el médico sí lo tiene que establecer su dictamen. Más adelante igual les traigo unos dictámenes de electro para que vean cómo lo. La próxima clase, como en la primaria o en la secundaria o en la universidad todavía, me van a traer un ¿qué es monografías? Una hojita donde venga el cuerpo como tal, pero sin nombres, por favor. Un esquema, sin nombres. Les encargo que no traigan nombres porque luego traen los que vienen con diversas regiones, vienen descritas. Entonces necesito que venga en blanco porque ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a ver las diferentes regiones del cuerpo para que ustedes las anotan, las entiendan y posterior a esto hacer la descripción de las lesiones, dónde las tienen, ¿sale? Que les vuelvo a repetir, es importantísimo también para ustedes eso, porque ustedes van a ver el dictamen y dice región, no sé, supraorbital. ¿Saben cuál es? ¿Qué zona que es? ¿La orbital? Ojo. El ojo. Supraorbital. Entonces, ¿dónde estará la lesión? ¿Arriba? Arriba. En el conocimiento, supraorbital. Está en la región tercio proximal, cara externa, antebrazo. ¿Dónde está? Cara anterior, dije, ¿no? No, cara. A ver, dígame, ¿dónde es su cara anterior del brazo? No. Esta no. Esta es la. Para hacer la descripción. No, sí es cierto, la posterior es esta. La anterior es esta. Para hacer la descripción, el cuerpo tiene que estar así, Sí. con las palmas hacia enfrente. Entonces, nuestras extremidades se van a dividir por tercios y por caras. Entonces, es decir, cara anterior, cara posterior, cara interna, cara externa. 3 tercios, tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Y en base a esto tenemos que hacer la descripción dónde se encontró esa lesión, pero tenemos que ver primero las lesiones, los tipos de lesiones y qué agente los puede producir. Podemos encontrar escoriaciones. ¿Les suena que es una escoriación?
una escoriación, una equimosis, una laceración, una contusión, Una escoriación es una raspada, ¿no? un raspón. Muy bien. Por eso les digo, tenemos que ver todo eso. Me importa mucho, eso es lo que me importa más, las lesiones, fenómenos, periodos de putrefacción, porque les vuelvo a repetir, es lo que más van a encontrar en sus carpetas. Entonces, si no saben diferenciar las carpetas de que estamos hablando, o esas regiones, pues se van a perder un poquito. ¿Vale? Una más y ya. Dice que el signo de Sternum Luis consiste en el hundimiento del globo ocular, la pérdida de transparencia de la córnea, la cual se vuelve opaca, la formación de arrugas en la córnea, depósito de polvo que le dan un aspecto arenoso. Pues es simplemente eso. Cuando el ojo queda abierto, se reseca porque no hay una lubricación y se puede pegar la tierra que está expuesta. ¿Sale? Así es como se va a ver. Si se pega a la tierra, se va a ver como arenoso. Para los que no llegaron, chicos, nos estaba comentando el profe que a lo mejor un domingo vamos a ir a hacer réplicas con él a... Si aguanten de mañana, no sé. Cuando él nos comenta esas cosas. Ya platicando, si da luz verde, nos vamos el tercer domingo. ¿Va? Sí. Entonces no me fallen con su hojita para que en el CIME pues, se presta. Las lesiones que traigo ustedes me las van a ir escribiendo. Por eso es importante lo que vamos aquí, lo repasen y llegando allá, me digan esos fenómenos, esos periodos, esas lesiones, esas regiones. Una vez, ya tengo muchos años, entré con los peritos de ahí en Naucalpan y tenían un dibujo que ellos hicieron, varios dibujos de hecho, que los tenían ahí en sus oficinas, así con el cuerpo como dice usted, en la parte de atrás, Así es. y todo así bien descrito, de colores, todo para identificar. Por ejemplo, los médicos sí tienen, los médicos sí deben de manejar todas esas regiones, tal cual. Nosotros clinis deberíamos saberlas, son muchas, pero no todas se aplican. Por ejemplo, en el dorso del pie se puede hacer la división en ese esquema, pero ¿cómo lo maneja el médico? Pues nada más una lesión, una escoriación, el dorso del pie que abarca a lo mejor tanto por tanto, ya está. Tampoco se complican tanto. Salgan a echarse su cafecito y ahorita. Ah, bueno, nomás les paso de noche. Esta es similar a la otra. O sea, como tal ya se pierde el brillo de sus ojos, ¿no? Ya se queda arenoso. Se escuchó canción, se pierde el brillo de sus ojos. ¿Le pausamos aquí? Ah, sí. Usted me regreso, ¿no? Bueno. Entonces, aquí para que tengan conocimiento, ¿cómo lo vamos a saber o cómo lo vamos a encontrar? En ojo abierto, lo vamos a encontrar en 45 minutos, pues obviamente porque está más expuesto. Lo que platicábamos hace un momento, se va a resecar y se le va a pegar la tierra. Cuando pierde la vida la persona, con ojo cerrado también se va a resecar porque no estamos lubricando, pero la temporalidad va a ser de 24 horas, ¿sale? Al final de cuentas lo pueden encontrar. Si el médico en el momento de la necro
hace la apertura del ojo, ustedes lo podrán encontrar dependiendo el tiempo, las horas, ¿vale? Entonces sí les metieron mucho medicina, ¿no? Sí, vimos el temario, nos los mandaron y es medicina por eso, no sé qué es. Tiene que salir bien. Sí. Conocimiento. Bien, vámonos con el otro signo, el de Sommer. Esta es la mancha que les comentaba hace un momento. Va a aparecer a un costado del iris. ¿Sale? Y así es como se va a ver. Como cuando les pegan, algo similar, se rompe ahí como parte de la córnea. Que viene aquí, el signo de Sommer, llamado también mancha negra esclerótica, consiste en un triángulo oscuro en la base de la córnea y otras veces una simple línea oscura en el nivel del ecuador. O sea, lo podemos encontrar a un lado o lo podemos encontrar en la parte central, a un costado del iris, ¿sale? Que se podría confundir, hay gente que tiene lunares en los ojos, ¿sí los han visto? Sí. Se podría confundir, pero ahorita viene la otra imagen. Ecuador te lo que La parte central. El iris, la parte central. Por ejemplo, ¿y una? Aquí está el ecuador, la parte central. Que les digo, se podría diferenciar o se podría confundir con un lunar. Este tipo de manchas, este fenómeno cadavérico tiende a ser un poco más oscuro o más negro en relación a los lunares, ¿saben? A ver si pudiera encontrar una foto más adelante de un detenido, algo que haya tenido eso, y les saco la comparativa, ¿saben? Este aparece primero en la mitad externa del ojo. Esta mancha se debe al pigmento. Aquí están las características por qué se va a hacer esa mancha. De la coroides, que queda visible al volverse transparente, la esclerótica por deshidratación. Estas partes del ojo ya se sacan en el esquema, son las partes como de atrás del ojo, ese mecanismo que estamos mencionando. En licenciatura sí les hago que saquen su esquema y vean las partes del ojito. Ella con ustedes, si tienen la curiosidad, se sacan su esquema más adelante y lo chequen para que vean dónde está cada parte. Entonces fíjense, a diferencia del otro, en el otro es la totalidad del ojo, o sea, se va a opacar todo. Aquí nos habla que aparecen las partes no cubiertas por los párpados, es decir, más en las partes como que en medio, ¿vale? Y la temporalidad es entre las 3 y 5 horas. Entonces hablábamos de deshidratación en los ojos, a simple vista en el rostro lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde más tenemos mucosas o dónde más podríamos observar esa deshidratación? La nariz.
la boca. Ya propiamente, cuando esté desnudo, podría ser la vulva o el glande, ¿sale? Otro signo de deshidratación consiste en la desecación de los labios del glande y la vulva. O sea, es más cuando se desnuda el cuerpo. Es importante también para la próxima clase, quería ver si las veíamos aquí, pero no, mejor tráiganselas de tarea. Las posiciones cadavéricas, por favor. Va a ser importante las posiciones, ¿por qué? Porque en base a esto vamos a poder encontrar dónde encontramos las livideces o la rigidez, si comprenden la rigidez en base a esa posición, ¿sale? Es decir, si una persona está maniatada y las extremidades están amarradas a un plano superior, cuando comprende esa rigidez o esas livideces, lo vamos a encontrar rígido con esas manos hacia arriba y las livideces van en declive, pero a la parte de los pies, ¿sale? Si está hincado, lo vamos a poder encontrar en esas extremidades o en su defecto hasta los pies. Entonces sería importante, o es importante, que ustedes tengan conocimiento de esas posiciones cadavéricas, ¿sale? Esas sí las tienen que dominar. También para cuando chequen esas carpetas, si yo les estoy comentando que en el levantamiento una persona se encontró en decúbito ventral, pues ustedes conozcan cómo estaba, ¿sale? Boca abajo. Cadavéricas. Por ejemplo, otro fenómeno cadavérico, compañeros, son las livideces. ¿Qué son las livideces? Ya habíamos platicado hace un momento, que es la acumulación de sangre en las partes declives del cuerpo. Entonces, si es la acumulación de esta sangre en estas partes declives, aquí, ¿cómo pudo haber estado posicionada esta persona en esta imagen? ¿Sí se entiende cómo está la persona? Sí. Está en decúbito supino. ¿Decúbito qué? Supino. Supino o dorsal, ¿sale? Entonces, aquí está el abdomen, aquí están las piernas. ¿Y por qué tiene estas, o por qué creen ustedes que tenga estas livideces y deje estas partes en blanco? ¿Cómo pudo haber estado el cadáver para que se formaran estas livideces, esto rojo, y quedaran estas partes como pálidas? ¿Cómo se imaginan? Si estamos diciendo que la lividez es la acumulación de sangre, si yo me quedo acostado o una persona muere acostada, pues esa sangre se verá a la espalda, ¿cierto? Porque ya no hay ese bombeo, se va a la parte posterior. Entonces, si esta persona tiene las livideces aquí, ¿cómo tuvo que haber estado? ¿Cómo murió? De lado, ¿no? ¿De lado? Pero de lado se hubieran ido todos para acá. Ah, sí. ¿Hincado? Hincado lo hubiéramos encontrado aquí. O sea, se baja la sangre. Además, se le ven los brazos, ¿no? Sí, también se me ve Sí, le ven. Ajá. Boca abajo. Como así, ¿no? Bueno, ajá. De hecho, hasta aquí en la manita también se le ve. Sí, se boca ve abajo. todo rojo. Pero las livideces están en la parte de. Pero aquí ya le da otra como señal. los muslos, Ya le da otra señal a la mano. ¿no? Ajá. Estaba colgado de los pies. Ajá, tal vez. No, pues se hubiera ido para abajo. Puede ser que haya estado acostado, pero que esta parte, o sea, supongamos. Como de lado, así como. No, que esta parte de aquí Ya. estuviera dentro de la cama y esto que estuviera. Están en la lividez. No importa, fíjense, no importa si su cuerpo está a la mitad Como en así, la ¿no? cama Ajá. y la mano está colgada, al final de cuentas Tienes va a razón, comprender como la acostado de misma, lado. La otra pierna así. la misma acumulación de sangre. Porque al final de cuentas su corazoncito está habitando toda la sangre y entonces pues se ve como
yendo al mismo lugar, pero en el mismo sentido, ¿no? Perdóneme. ¿El cúbito dorsal izquierdo? Decúbito dorsal izquierdo, ¿estuvo o está? Estuvo. No, ventral. Estuvo, dice la compañerita, boca abajo, entonces estuvo muy posiblemente en decúbito ventral. ¿Por qué? Si la mano está con esta parte roja, entonces suponemos que puede estar así. ¿Por qué se acumula o se queda pálido esto? Muy seguramente había algún objeto, alguna cobija, alguna prenda que estaba ejerciendo esta presión aquí. Entonces, al ejercer la presión, ¿qué es lo que pasa? La sangre se va a otros lados. Por eso es que se queda así. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito claro o tienen duda? Eso ya cuando les vaya pasando más imágenes, ya para que se vayan dando cuenta, ¿sale? Pero los quería poner a pensar aquí a ver. Entonces en el examen viene, también vamos a conocer esas livideces como livor mortis, o si tienen afuera una carpeta con este término para que lo entiendan, ¿sale? Son las manchas púrpuras en la piel del cadáver en el nivel de las partes que quedan en declive por la acumulación de la sangre por simple gravedad, ¿sale? No le da mucho leer aquí. ¿Listo? Ahora bien, fíjense, estas livideces, les digo que hasta muertos somos como una maquinita, ¿no? Entonces, esa rigidez, esas livideces van a aparecer en cierto tiempo, ¿vale? Aquí nos habla que aparecen aproximadamente a las 3 horas de la muerte. Ustedes ya tendrán que de igual manera ir haciendo sus cálculos ahí, dependiendo de esas livideces y dónde las tenga. Ahorita vamos a ver cómo se van formando. Aunque en un cadáver en decúbito dorsal pueden aparecer en media hora en la parte posterior del cuello, ¿sale? Podría empezar atrás del cuello, pero al final de cuentas a las 3 primeras horas. ¿Listo? Esto también nos vamos a poder dar cuenta con una temporalidad o con las horas dependiendo cuánto tiempo lleve de muerte a esta persona. Es decir, las primeras 12 horas obedecen a los cambios de posición. ¿Qué quiere decir esto? En esas primeras 12 horas, si el cuerpo está en decúbito dorsal, esa sangre se ve para atrás. Si en un transcurso alguien lo mueve o lo pasa a otro lugar y lo pone a lo mejor en decúbito ventral, esa sangre se va a ir al otro lado, ¿sale? Entonces va a comprender dependiendo cómo esté ese cadáver. Las segundas 2 horas dice que pueden formarse nuevas y las primeras no cambian. ¿Qué quiere decir? Si está en decúbito dorsal, después de las segundas 12 horas, quedan esas livideces ya marcadas como vimos en la imagen anterior, y posterior a esto, si le ponen en decúbito ventral, se van a formar nuevas o se pueden formar nuevas. ¿Sí queda claro esto, compañeros? Estas horas es importante para, yo creo que sí se los dejo en el examen, porque sí me interesa que les quede clara esta situación, porque les vuelvo a repetir, esto lo van a poder encontrar en sus carpetas.
en la primera, si cambian de posición el cuerpo, pueden cambiar. Pueden cambiar, Y en van la a segunda cambiar. ya no Así es. se generan nuevas. Así es. Y con eso se dan cuenta, a lo mejor si corresponde a un lugar de hechos o un lugar de hallazgo. ¿Qué es lo que pasa? O hay ocasiones que matan a la persona dentro del inmueble y luego quieren hacer parecer que a lo mejor apenas murió de padecimiento y cosas así. Con esas vivideces ustedes se van a dar cuenta cuánto tiempo llevaba y en qué posiciones lo estaban muriendo. ¿Sale? Por ejemplo, en una ocasión me tocó uno en Atizapán, un hijo loco que era militar. Tenía secuestrada a su mamá prácticamente porque la mamá era enfermera y empezó a andar con una persona de ahí más joven. Entonces este loco le dijo que no autorizaba que anduviera con una persona más joven y la mató. Mata a su mamá dentro del inmueble, pero en ese transcurso yo ya la encontré en un periodo de putrefacción. Más adelante vemos los periodos y los tiempos. Yo creo que ya llevaba como una semana la señora muerta. Entonces sí estuvo manipulando mucho porque se encontraron evidencias de diferentes maneras, ¿sabe? Entonces por ahí nos podemos dar cuenta, ya en su declaración después, pues sí ya refirió cómo, qué es lo que hacía, cómo la movía y todo esto. Entonces después de las 24 horas no se forman nuevas y las existentes no desaparecen. Ya después de las 24 horas ya queda tal cual. ¿Sale? Que aunque lo estén moviendo, ya no pasa nada. ¿Listo? ¿En qué posición estuvo? Un poquito supino o dorsal. ¿Sale? ¿Por qué está así? ¿Qué pudo haber generado de eso? Es una mujer. Mujer. Puede ser por ¿De cintura o almohada o algo así, ¿no? almohada? Podría ser. O la misma cama, ¿no? Al estar en decúbito dorsal, si está apoyada esta situación, esta parte del cuerpo. El peso del cuerpo. El peso, así es. ¿Sale? Pero al final de cuentas todo esto comprende en relación a la temporalidad que estuvo en el decúbito dorsal. Y de igual manera aquí, esto nos habla a lo mejor que qué lo pudo provocar de acuerdo a las características. Una cobija, una sábana, ¿sale? Y ellas empezaron a fumar, ¿sale? Esto va de la mano con qué? ¿Esto qué es? ¿Será lividez? Es como un golpe, ¿no? ¿Un golpe? Tráigame también, por favor, la temporalidad de las equimosis, por favor. Así es. Tiene una temporalidad. ¿Por qué? Cuando ustedes se golpean o golpean a alguien, ¿en qué color queda esa? Morado. No, la primera roja, Rojo. como violeta. Ajá. ¿Y cuál sería la última cuando va a desaparecer? Lo verde. No, ¿Otro? morado. Como amarillo. No, morado, no va a ser como la mitad del morado. Como amarillito, ¿no? Amarillo. Como amarillo. Amarillo. Sí, como amarillo. Ajá, Sí, va como verde amarillo, y va amarillento. como que ¿Sale? va disminuyendo. Entonces, eso también les va a servir a ustedes y es importante que lo sepan, porque en base a eso, por ejemplo, cuando va un lesionado al Ministerio Público, ahí se quieren aprovechar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Me golpeó tal, y mira, aquí traigo los moretones. Pero ya sus moretones ya están como verdosos, amarillentos, Sí, ya tienen. pues ahí como, ¿no? ¿Sale? Hay gente que se quiere pasar de vivo en ocasiones, pero afortunadamente, pues hay una temporalidad también para esta situación. Entonces, de acuerdo a esto, este golpe será reciente. Sí. Ah, no. O la coloración. La coloración. ¿Sale? Está medio, está muy rojo. Está como negruzco ya, ¿no? Sí, está
¿Sale? Entonces, aquí... Pero también eso puede ser por alguna enfermedad, ¿no? Sí y no, porque nosotros también tenemos que ver en este tipo de religiones si hay algo de la mano. Dentro de la criminalística y la medicina, tenemos que abocarnos a los principios de certeza, probabilidad, correspondencia. Entonces el médico en su momento ellos harán una mecánica de lesiones. ¿De qué consta esta mecánica de lesiones? ¿A qué le suena una mecánica de lesiones? ¿O qué querrá decir una mecánica de lesiones a diferencia de una mecánica de hechos? Y una reconstrucción de hechos. ¿Cuál será la diferencia entre esas tres? Mecánica de lesiones, mecánica de hechos y reconstrucción de hechos. ¿A qué le suena? La reconstrucción podría ser el escenario que se... Platíquenme, ¿lo vio la serie de Paco Stanley? ¿No la vio? Pero me imagino que era pequeña cuando pasó eso. ¿O es muy joven todavía? No, o sea, sí he escuchado la noticia, pero como tal no vi... No tiene conocimiento. ¿Sabe usted la historia de cómo fue todo eso? ¿Vio ya la serie? La empecé a ver, pero no la terminé. ¿No la terminó? ¿No le gustó? Sí, sí. Entonces, en base a eso, ¿podría identificarme la reconstrucción de hechos que voy? La reconstrucción de hechos es tal cual volver a generar las actuaciones de las personas, posiciones, horarios, todo. Ok. Esa es la En la reconstrucción, recrear ese evento. toda la escena tal cual Muy bien. sucedió a condición y en horario y todo. Excelente. Horarios, fechas. Si fue en diciembre, tiene que ser, si fue el 24 de diciembre, tiene que ser el 24 de diciembre, porque en esas fechas hay un aforo de gente mayor. Entonces, en base a eso, pues la gente se pudo ahí acumular, ¿no? Hacía frío, entonces supongamos, estoy dando el ejemplo de diciembre, ¿no? Hacía frío en diciembre, entonces si hacía frío, tuvo que haber dado algunos elementos de la temporalidad o de la temperatura del lugar. ¿A qué hora levantamos? ¿A qué hora llega el semejo? ¿Y qué temperatura tiene? Entonces esa reconstrucción tiene que ser la misma hora, en la misma fecha y en el mismo lugar. Lo mismo, los mismos vehículos. Si no mal recuerdo en esa serie, si estaban culpando a una persona que era totalmente calvo, de hecho pusieron a una persona con una máscara o algo así, ¿no? Lo que hicieron hacer Una parecer malla, como algo calvo. así. Así es. Entonces todas las características deben de corresponder. Entonces para que ustedes en su momento quieran solicitar una reconstrucción de hechos, se tendrán que esperar hasta la fecha y el tiempo. ¿Sale? Se tienen que esperar. Entonces la mecánica de hechos, ¿cuál sería? ¿O cómo la harían? Yo creo que si han checado algún expediente, esos normalmente vienen en esos desgloses, en esas carpetas. ¿Qué sería una mecánica de hechos? ¿De hechos o de lesiones? La que me quiera decir. Como Esa mecánica de hechos va como de la mano con esa reconstrucción. como el estudio, ¿no? El estudio. Ya se ¿ok? basa un poco más en lo que es, por ejemplo, su materia, la trayectoria de ciertas cosas, ¿no? Ok, ¿sabe la diferencia entre trayectoria y trayecto? Para que igual no me lo confundan, cuando haya un baleado, tengan carpeta de un baleado, sepan diferenciar el trayecto y la trayectoria. ¿Cuál es? Y les digo baleados porque yo creo que se van a llenar de asuntos de este tipo de eventos, es lo que más hay en la actualidad. Ese tipo de homicidios con arma de fuego ya es como muy común, lamentablemente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre trayecto y trayectoria? Trayecto es como la distancia, trayectoria es como tiempos, podría ser. Tiempos. Ok, gracias. Sí, o sea, trayecto, no sé, 10 metros. Trayectoria que puede haber sido de la esquina hacia la puerta. Esa fue la trayectoria que nada La recorrió. distancia, estamos hablando de distancia. Por ahí. Trayecto es como el camino, ¿no? Muy bien. Trayectoria es como Distancia y camino. La distancia. Ajá. Ok, por ahí va. La trayectoria, hablando de balística, es desde que sale el proyectil de la boca del cañón hasta que impacta con su blanco. Esa es la trayectoria. Desde que sale de la boca del cañón hasta que impacta con el blanco, hablemos de algún vehículo, hablemos de algún cadáver, hablemos de cualquier objeto. Es esa distancia. Trayecto es el recorrido que hace ese proyectil dentro del cuerpo. ¿Sale? Es decir, con ese trayecto en los cadáveres, el médico nos va a establecer
metiendo ahí el estilete en ese orificio, el mismo estilete, como lo vaya metiendo, lo va a ir guiando cómo fue que entró ese proyectil. Entonces, en base a esto, el médico nos va a decir ese trayecto, cómo se posicionó el victimario en su momento de hacer la detonación en relación a esa víctima. No sé si me expliqué. Por ejemplo, apenas no sé si la tengo aquí. El recorrido del A ver, sí, a ver, profe, trayectoria entonces depende. Cuando salió, hasta que dio el trayecto, por ejemplo, entró por aquí, pasó por tales lados y salió por acá. Es el recorrido del Ah, ok, por ahí. Y el trayecto es el caminito. Por ejemplo, cuando también vale en un vehículo, trayectoria es desde donde yo me posiciono. Si yo valeo el vehículo que vaya afuera, de aquí va a ser la trayectoria hasta donde impacta el vehículo, de aquí. Una vez que se hace el estudio del vehículo, vamos a buscar ese proyectil y obviamente tuvo que haber entrado, hecho ese recorrido dentro del vehículo y ahí es el trayecto. Igual en los cadáveres, ¿sale? Entonces, ¿por qué no sirve este tipo de trayectos que nos lo diga el médico? Porque, por ejemplo, si trae el impacto en la zona aquí temporal, occipital y sale en la zona temporal, ¿cómo se tuvo que haber posicionado el victimario? ¿Dónde? Si la entrada es aquí y la salida es acá. En la parte de atrás de la víctima. Posterior, ¿cierto? Y si yo les digo que tuvo un ángulo que fue de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿cómo pudo haber estado la víctima? Pudo haber hincado, ¿o qué otra manera? De altura, ¿no? De alguna altura. De un edificio o algo más común, a lo mejor que la persona sea más alta que la víctima. Por eso es importante también que los médicos tomen la estatura de los cadáveres, porque si hay un posible victimario después, ahí podríamos establecer esa mecánica de hechos en relación a la altura y cómo se posicionaron. Ahí podríamos establecer que efectivamente sí corresponde, que fue de adelante adelante, arriba o abajo, y de izquierda a derecha. Entonces aquí está la víctima, aquí está el victimario, y hace la definición así. ¿Sale? Que hay que checar, ahí también hay otros factores que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos normalmente por instinto si te sacan un arma de fuego? ¿Qué es lo que hace uno? Podría ser correr, podrías tratar Forcejear, ¿no? forcejear. Ahí dentro de la criminalística podemos establecer que hubo huellas o señas de lucha, defensa y forcejeo. Lucha, lo que dice la licenciada, que son peleas. Defensa, levantas las manos para protegerte. Y lucha, defensa y forcejeo, a lo mejor si te llevas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a esto, si se voltea la persona, apenas tuvo una así, donde en la carpeta hay un testigo presencial el cual menciona que le saca el arma a la persona, a la víctima se espanta, está de frente y luego se voltea y hace esto. Entonces al momento de dispararle, ahí es, de hecho es esta lesión que les estoy comentando ahorita, la trae aquí de acuerdo a esas características. Entonces para mí sí me cuadran esas posiciones que estuvieron. Y en base a esto yo voy a hacer una mecánica de hechos. ¿Qué es la mecánica de hechos? Esa carpeta que me pasan con ese desglose, yo saco todos los elementos objetivos y subjetivos y con eso voy a hacer una mecánica de hechos, estableciendo posición, víctima, victimario. Y aquí ya hice mi mecánica, cómo fue el evento. Ya ustedes posteriormente, si quisieran solicitar una reconstrucción, eso que estoy estableciendo en la mecánica, lo tenemos que hacer en la reconstrucción. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Esa es la mecánica de hechos. Esa ¿no? es la de hechos. ¿Y la de lesiones? Ahora bien, la de lesiones, en base a lo que observa el médico en el anfiteatro, estas lesiones que observa el médico, ¿qué puedo producir esto? Esta de aquí, no, esta es sangre, estas. ¿Qué pudo producir? ¿Rasguño o nada? ¿Si es como un rasguño? ¿O es una calificación? Supongamos que es un rasguño. ¿Qué lo puede producir? ¿Qué objeto? Una uña, pero una uña, yo creo que aquí nos agarramos Profunda. tres, ¿no? Algún objeto garras. que a lo mejor, por ¿Qué? ejemplo, algún objeto que la aviente y ¿Pero que- qué objeto? Dígame qué objeto. No sé. ¿Un mueble? ¿Ok? Este ventilador
si se le va encima la compañerita en la cara, ¿qué lesiones podría provocar? Sí, igual. ¿O cómo quedaría la cara? ¿Creen que este ventilador genera algo así? No, haría una herida más profunda. No, yo creo que profunda no sería como más la contusión, el golpe, la presión, y le quedaría a lo mejor rojito, ¿no? Y si esto está muy pesado, le quedaría la característica de este círculo, aquí, O La rajita, o la rayita, ¿sabes? O estas de aquí. O si se le zafa el aspa y le da, entonces ahora sí ya tendríamos posibilidad. Esa es la mecánica de lesiones, compañeros. El médico nos tiene que establecer qué objeto produjo esa lesión. ¿Vale? En base a esto, si el médico nos dice que estas características es una herida cortante, entonces pudo haber sido provocado por qué? Por un cuchillo, por una navaja, algo similar que tenga filo y que no tenga punta, por ejemplo. Con una navaja tú llegas y haces esto así No, corta. y nada más corto. A diferencia de que te dé con un picahielos, es así, es punzante. O si la navaja trae punta y filo, ya sería punzo, cortando. ¿Sale? Ese tipo de mecanismos es el que el médico nos va a decir o nos va a establecer, y en base a eso nosotros ya hacemos la mecánica de hechos. El médico nos dice, ¿sabes qué? Esto lo produjo una navaja, lo produjo un palo por las características de la lesión. Entonces ya nosotros decimos, de acuerdo a lo que dice el médico, la víctima muy posiblemente se encontró en decúbito lateral izquierdo, en la cual le realizan golpes con un objeto sin bordes o con bordes romos, sin que tenga filo ni punta, y en la cual contunden. ¿Sale? Yo estoy diciendo esa mecánica de hechos, que la agarró sentada, la agarró acostada, por las características de la lesión. ¿Sí quedé? ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro? Entonces, mecánica de lesiones, el médico nos dice qué fue, mecánica de hechos, cómo se posicionaron, reconstrucción de hechos, hacer todo ese evento. Profe, una Sí. pregunta. En la parte de la imagen, bueno, yo lo veo en la derecha, eso, ya no se está viendo, ¿verdad? ¿Está? Arribita, Arribita, ese. Ese es como correspondiente a esto. Ok, es que se ve. Entonces, por las dimensiones, sí pudo haber sido un objeto muy muy grande por esto. ¿Una tabla? Una tabla, unos Porque tablazos. los bordes de la tabla pudieron haber hecho a las Fíjese que marcas, sí, ¿no? fíjese que Una sí. tabla, o sea, Lo tablearon, ¿no? Eso también es. Como que entra y sale. Fíjense que si luego les hacen, podría ser, les hacen hoyos a la tabla, ¿no? Sí. Para que no se detenga, que agarre más velocidad, podría ser. Porque corta el bueno, Sí, corta el aire. sí. Para que salga por ahí el aire. Si usted no trae hoyos, hace esto y el viento va. Ajá, la detiene. Sí, la detiene. Y con los hoyos se va de hielo. Se las ingenian para todo. ¿Dudas, licenciados? ¿Vamos bien? Conste bien. Vámonos con la rigidez. Esta rigidez, compañeros, al igual que la lividez, tiene una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si la lividez empieza en decúbito dorsal, puede empezar a la media hora y en cuello y 3 horas en todo el cuerpo. La rigidez de igual manera tiene una temporalidad. Va a empezar a las 3 horas y va a llevar un orden. Va a empezar en la extremidad cefálica y va a ir de arriba hacia abajo. ¿Sale? Ahorita vienen los tiempos y todo eso. Para que se entienda, ahorita vienen otras imágenes para que se entienda la rigidez. Entonces, es la retracción de los músculos del cuerpo. O sea, se van a retraer. ¿Sale? Retracción de los músculos del cuerpo. Ajá, ahorita viene la definición siguiente. Esto, a diferencia, compañeros, tenemos otro fenómeno que es el espasmo cadavérico. En el espasmo la muerte es instantánea y es como te quedas en esa posición. Por ejemplo, un tipo de causa de muerte podría ser un hecho de tránsito, chocas
y si te contundes, puedes quedar así como que estático de un momento a otro. En los suicidios por arma de fuego, cuando te desconectas del cerebro, o sea que disparas en la cabeza y te desconectas, también hay ocasiones que te quedas en el espasmo, con el arma agarrada, ¿sale? Y a diferencia de la rigidez cadavérica, este va a llevar una temporalidad, va a llevar un orden que es de arriba hacia abajo y en diferentes tiempos. ¿Qué quiere decir esto? También aquí hay otro término, pues en el examen, también llamado rigor mortis. Ese fue el que comentó al principio, ¿no, compañero? Rigor mortis. Consiste en el endurecimiento y retracción de los músculos del cadáver. Ahí está. ¿Sale? ¿Listo? Sí. Dice que empieza por los músculos maceteros, aquí para que también vean dónde inicia. Los músculos maceteros los tenemos aquí en la mandíbula. Orbicular, los ojos, parte de la órbita, y de los párpados, ¿sale? Esto obviamente ustedes tendrían que estar en el momento con el cadáver para que estén manipulando y estén viendo a ver dónde empieza esa rigidez, ¿sale? Sigue por el cuello, tórax y miembros superiores, finalmente se manifiesta en el abdomen y en los miembros inferiores. Aquí pongan mucha atención también, porque esta temporalidad les va a ayudar a saber cuánto tiempo y de acuerdo a dónde tiene esa rigidez. La mandíbula. Yo la presté porque su mamá que mi mamá está bien, está operando. Y ahorita la gente con la que vine me dejó aquí enfrente y dije, ay, qué bendición. Pero ahorita me dije, si puedes, pues ya vienes por mí, si no, pues ya. Pero normalmente pues no, por acá atrás y por la para salir a la primera. Ajá. Porque traje la camioneta de mi hija y no me traje el coche. Yo estoy aquí en las Américas. Ajá, nada más que pues si tengo a mi camioneta y ahorita bueno. Pero no hay un Uber. No pido Uber mejor. Sí, porque si no quieres traje la camioneta, te dejo acá, te dejo ahí. Porque por acá, Sí. por aquí derecho sales a tránsito, de repente las Américas. Ajá. Por ay, no traigo coche. No sé. Bien, compañeros, esto, ojo aquí con esto, porque
Igual para que le hagan sus anotaciones, va a empezar a las 3 primeras horas, después o a las 12 horas se supone que es completo y posteriormente a las 24 va a desaparecer. Es un lapso, les digo, va a depender las condiciones donde lo encontremos. Si hace más calor, les vuelvo a repetir, se pueden acelerar esos fenómenos. Si hace frío, pues obviamente pueden tardarse un poco más, ¿vale? Por eso nos da un lapso ahí que es completo entre las 12 y 15 horas. Ustedes podrán dar un lapso dependiendo de esa rigidez generalizada. Normalmente el médico en sus dictámenes lo establece de esa manera. Cuando llega, presenta rigidez en extremidades superiores, nada más en mandíbula, presenta rigidez generalizada o está desapareciendo la rigidez dependiendo, ¿sale? Eso mismo a preguntar, ¿cómo que desaparece entre las 20 y 24 horas? O sea, ¿no se vuelve blanquito? Sí, se vuelve blanco. ¿En serio? ¿El cuerpo? Así es. Ah, sí. Primero nos empezamos a retraer, nos hacemos totalmente rígidos hasta las 15 horas. Hagan de cuenta que en ese lapso de las primeras hasta las 12 o 15 horas, todo su cuerpo, todo va a estar rígido en su totalidad. Después de esas 12 o 15 horas va a ir desapareciendo en el mismo orden, de arriba hacia abajo. Entonces supongamos 15, 16, 17 horas va a ir desapareciendo de la mandíbula y así posteriormente hasta llegar a las extremidades superiores. Entonces, una vez que desaparece esta rigidez, y ahí viene el periodo de putrefacción, les voy a repetir, somos una maquinita. Acabando esta rigidez, de inmediato cuando acaba la rigidez, se vienen los periodos de putrefacción. Entonces ustedes ya podrán ver, a ver si el médico está diciendo que tiene la rigidez en las extremidades superiores, ¿cuánto tiempo llevará si estamos a la mitad? Una, dos, tres. No. Si la rigidez va a la mitad, supongamos aquí. 6 Y horas. estamos diciendo que como 1 hora y media. 6 horas. unas 6 horas, ¿no? Ah, A la mitad. Sí, ¿Sabe? 6 horas. Y así, en este lapso, ustedes hagan una cuenta hasta que llegue hasta abajo. De igual manera, cuando va desapareciendo, hagan esas cuentas y cómo va desapareciendo. ¿Sale? Esto debe de coincidir, obviamente, con lo que yo refiera y en la carpeta ustedes lo podrán checar. ¿Vale? Una vez fui a una audiencia en Hidalgo, allá sí te permiten estar, por ejemplo, entré primero yo y luego entró el médico y ahí sí te permiten estar. Cuando termino, te dicen, siéntate si quieres aquí en la sala. Entonces, como yo iba con el médico, pues me tenía que esperar para regresarme con él. ¿Cómo les diré? No estamos muy de acuerdo en relación a que entre nosotros entremos a ver nuestras audiencias. No lo hacemos. O sea, no lo estamos acostumbrados. Pero ese día fue por necesidad. Me quedo a la audiencia del doctor, pero sí lo acabaron bien feo. El abogado defensor lo hizo, pero como quiso, ¿eh? Y al último el doctor sí él le hablaba de cronos, de tiempo, de todo esto. Por eso ahorita yo les comento a ustedes que se aprendan esto porque sí pueden debatir en juzgado. Entonces ya al último le preguntaba estos tiempos y ya no supo. Se quedaba, es que no tengo material, es que la fiscalía no me da el material. O sea, ya se fue por la vieja confiable. Entonces, sí es importante que lo conozcan para que lo cuestionen en su momento. ¿Sale? Ahí está. La rigidez desaparece en el mismo orden, esto es de cabeza a miembros inferiores. Su desaparición coincide con el inicio de la putrefacción. Para que vean la maquinita que somos. ¿Qué le dijeron, licenciado? Traiga los cortitos, Sí. porque no se portan No se bien. aplican. ¿Nos revelamos mucho? Opinamos mucho, dice. Es que No, de como hecho, les mandamos ustedes- mensajes en los. Es que no estoy de acuerdo, es que esto. ¿Por qué? ¿Qué se dice en el estudio? Y yo dije, pongo pausa. Sí, Vamos a mandamos pausa, mensajes vamos a al pausa, grupo. sí, Pues, obviamente. Del El colegio. cuerpo de